Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. El punto equidistante de las jornadas electorales desde 1982 a las del 28 de noviembre del 2021 estriba en la transparencia, certeza, credibilidad y rapidez con que se transmita el resultado de las urnas, como demandan la mayor parte de organizaciones y sectores sociales del país que esperan cuando 5.5 millones de electores se aboquen a los 11º sufragios generales del país. Los resultados electorales del 2013 y 2017, el ejercicio del gobierno en el ámbito socioeconómico, han provocado inquietud ciudadana, desconfianza en las dirigencias políticas tradicionales y un acucioso reclamo de renovación como consecuencia del golpe de Estado del 28 de junio del 2009. Los obstáculos para el Consejo Nacional Electoral están a la vista porque hay un sector que está interesado en que no haya elecciones y por ello se intenta controlar al órgano electoral, ha aseverado previo a las primarias de marzo y reclamó en agosto pasado la consejera Rixi Moncada. Creo que frente a la crisis sistémica gigantesca que vive el país, solo hay una alternativa y esa es la democracia. Y de cara a la próxima década, frente a esa crisis de corrupción, narcotráfico, descrédito público, golpe de Estado, represión, asesinatos agravados por el COVID y fenómenos naturales, la alternativa sigue siendo la democracia, añadió la profesional del derecho. Se espera que al menos 1.800 observadores nacionales y una cantidad no precisada de internacionales ejerzan labores de veeduría del proceso electoral en el país, donde la transparencia es fundamental en el proceso para nosotros, apuntó Moncada. Con la experiencia del financiamiento regulado desde el Poder Ejecutivo, de enmiendas sigilosas en el Congreso Nacional, el país demanda de campañas políticas sin odio ni agresiones, porque la población está cansada de la violencia que viene rodeando el actual proceso electoral hondureño. Nuestro compromiso es velar por el próximo proceso electoral, defender al recién creado CNE y todo lo que implica este proceso, acotó la expresidenta Ana Paola Hall cuando entregó el puesto a su sucesor, Kelvin Aguirre, concejal del Partido Nacional. Por eso vamos a denunciar cuando sea necesario, vamos a informar lo que sea fundamental que la ciudadanía conozca para que la cadena de acontecimientos que el CNE ha enfrentado no se olviden ni se repitan. Postura a la que se suman un conglomerado de organizaciones de la sociedad civil hondureña, como las organizaciones de derechos humanos, de mujeres e indígenas, además de la Asociación para una Sociedad Más Justa, el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria, Convergencia contra el Continuismo, el Gobierno de Estados Unidos, la Unión Europea, la OEA y las Naciones Unidas, entre otras. Este 28 de noviembre, Honduras se merece un proceso electoral creíble, transparente y pacífico, resaltó la coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas en Honduras, Alice Shackelford. El cronograma electoral sigue su marcha con dificultades y señalamientos que la comunidad sabrá discernir, así como con actos contundentes como la adjudicación del sistema de transmisión de resultados electorales, controles biométricos y digitales y del mecanismo de conteo y divulgación previsto para la jornada electoral. Sin embargo, la mariposa negra revolotea con la advertencia de que la jornada electoral se desenvuelva con los lineamientos de las elecciones primarias de marzo pasado, en el que los 3 institutos políticos actuaron dejando dudas y nubarrones de lo que podría ser la jornada de noviembre próximo. Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista de Radio Visión Honduras y Canal 11. Si va a salir en algún momento de su casa, sintonícenos en 90.1 Tegucigalpa, 90.9 en la capital industrial del país, San Pedro Sula, Tela, Ceiba, Litoral Atlántico, 105.5, 93.5 en La Paz, Comayagua, Ciguatepeque, el Corredor Central
y pues 90.3 allá en la cálida Choluteca del tremendo Broncos, como decía el finado Diógenes Cruz García. Estamos a menos de 70 días, 68, de las elecciones generales, elecciones históricas. Ojalá que sea un proceso limpio, un proceso que nos deje satisfechos a los hondureños, a pesar que hoy, a 68 días, sigue el problema de la tarjeta de identidad, las diferencias entre las concejales que están protestando del Partido Liberal y de Libre, Ana Paola Hall y Rixi Moncada respectivamente, sobre el manejo del presupuesto que lo ha querido, que está pidiendo el Poder Ejecutivo que sea manejado a través de ellos, y también las diferencias políticas entre los partidos. Ya Salvador Narrala el fin de semana ha dicho que se van a emitir votos falsos y que eso prepararía un fraude. Comienza a agarrar más fuerza porque Narrala es el candidato de un partido y si dice esto, lo tomaremos en cuenta sin duda en este programa. Saludo al abogado Germán Leicelar que está con nosotros esta mañana. Bienvenido, Germán. Buenos días. Un saludo a toda la teleaudiencia, gracias por el espacio y sí, totalmente coincidente con tus posiciones. Es una situación complicada la que está viviendo el país por los efectos de los huracanes del año pasado, los efectos de la pandemia, toda la desigualdad que se está viviendo, la cantidad de candidatos que tenemos y sobre todo, y con esto cierro mi introducción, la necesidad imperiosa que tiene el país de tener una elección que sea transparente y que tenga credibilidad, porque lo contrario solo nos va a llevar a una nueva crisis política que no va a abonar en nada al país. Bueno, inédito lo que dice el abogado Germán Leicelar. Hay, ¿cuántos son? ¿14 o 15? 15. 15 personas por las que usted puede votar para ser presidente en Honduras. El licenciado y sociólogo, analista, don Julio Navarro. ¿Cómo estás, Julio? Gracias, Raúl. Encantado de estar con Germán. Veo que te combina la mascarilla con Germán y el saco. Sí. Pareciera que me asesorara la responsable de tu imagen aquí en el canal. ¿Verdad? Raúl, 70 días, mira, y cada día yo creo que hay menos incertidumbres. Las incertidumbres que han habido se han ido desbrozando. Y ya el partido de gobierno parece que está convencido que tiene que prepararse a enfrentarse a los otros partidos, ¿no? Que las complicidades primarias que siempre tuvo en todas estas elecciones pasadas pareciera que han terminado ante las posiciones totalmente independientes que han tomado los miembros del Consejo Nacional Electoral. Por primera vez el partido de gobierno, desde el 2005 para acá, no tiene aliados naturales en el Consejo Nacional de Elecciones o antes Tribunal Supremo Electoral. Siempre tuvieron ahí a la democracia cristiana de volante de contención, ¿va? Y a veces definitorio cuando había que hacerlo. Hoy están en un escenario realmente inédito para ellos. Entonces deben de estar muy preocupados. Yo veo los voceros del partido de gobierno que han agarrado al Libre de ofensa tras ofensa. O sea que sienten que el Libre les está tocando la nuca. Entonces, porque a los otros partidos los han ignorado totalmente. Entonces yo sí creo que vamos a un proceso electoral que va a ser transparente y que por sobre todo va a dar un gobierno estable. Gracias, don Julio. Saludo también al abogado Milton Jiménez Puerto. Él es expresidente de la Comisión Nacional de Banca y Seguro, es canciller de la República y uno de los destacados abogados del país. Abogado Jiménez Puerto. Muchas gracias, Raúl, por la invitación y es un gusto compartir con Germán y con Julio y poder dar algunos criterios acerca de este momento tan difícil que vive la sociedad hondureña y al igual que ellos, pues coincidiendo en el sentido de la necesidad urgente de tener un proceso electoral limpio, transparente y que represente su resultado, la voluntad de la mayoría del pueblo hondureño. Han habido, por supuesto, bastantes obstáculos que gradualmente se van superando. Creo que es en alguna medida digno de encomio el papel del Consejo Nacional Electoral, fundamentalmente de las abogadas Rixi Moncada y Ana Paola Hall, que a pesar de todos los obstáculos que se les han presentado desde las distintas instancias estatales y gubernamentales,
y de cierta campaña de desprestigio, campañas tendenciosas en contra de ellas y del organismo electoral, han logrado salir adelante, tanto en el proceso electoral primario como en este proceso que estamos viviendo ahora, en el que por supuesto hay otros Valladares que esperemos puedan ser debidamente superados por el bien de la sociedad hondureña. Sí. Germán, ¿qué has visto que va correcto, que va mal? Eso que tú dices, 15 partidos, es una cosa inédita y no sé cómo nos irá a salir eso. Ojalá que bien. ¿Qué piensas? Sí, yo creo que es complicado porque creo que de alguna manera confundimos lo que es una democracia campante con darle así esta oportunidad a todo mundo de participar, la cual debe existir, pero obviamente debe tener un basamento para poder ser participación, porque si no pasa lo que decía Julio, ¿va? Que meto ahí un par de cochinitos solamente para que me sirvan de balance en determinado momento y es una serie de estratagemas y de cálculos políticos que solamente llevan a un fin particular, que es conservar una cuota de poder, tener un acceso a la deuda electoral, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde está todo el trabajo político que debe tener un partido para presentar opciones para que el país salga adelante? El análisis, bueno, hago un señalamiento. En este momento todavía, a 70 días de las elecciones, yo no he oído un planteamiento de campaña de posibilidades de gobernar bajo estos y estos parámetros. Se han dicho cosas, pero las cosas de siempre. Vamos a traer salud, vamos a traer educación, vamos a mejorar la economía. Falta el cómo. El cómo, nadie dice el cómo, todo el mundo dice lo que va a hacer, que es lo que todo el mundo sabe, se necesita, pero nadie dice bajo qué parámetros. Algunos candidatos tratando de ganar algunas simpatías diciendo que van a eliminar impuestos, cuando creo que eso es casi imposible, por ejemplo, ¿verdad? El problema no es eliminar impuestos ni traer nuevos impuestos, sino que los impuestos que ya existan se administren adecuadamente y de forma transparente, porque ningún gobierno puede subsistir si no tiene los impuestos debidamente manejados. Pero vamos al tema. Hay mucho desencanto en la población. ¿Cómo vamos a lograr que las personas voten? Ayer lo escuchaba, Julio, cuando le decía a la gente, si quiere ir a votar en negro, pero vaya. Si quiere hacer un grafiti insultante, vaya, pero haga su ejercicio electoral, vote, manifiéstese y llegue sobre todo para ayudar a que no hayan fraudes, ¿verdad? Porque el hecho de que la gente se presente a votar es importante, pero el problema es que el abstencionismo crece cada día más debido a la cantidad de años que tenemos de gobiernos que siempre han decepcionado. Y lo único que cambia es que cada día hay más descaro, cada día hay más decepción, pero no hay nadie que venga y que pueda aglutinar a esa gente. Entonces yo creo que eso es preocupante, porque la democracia es una forma adecuada de gobierno, pero si los que son los protagonistas hacen su trabajo adecuadamente, y la verdad que desde hace muchos años la clase política del país no lo ha venido haciendo así. Don Julio Navarro, ¿cómo está la situación a 68 días de estas históricas elecciones? Yo creo que estas elecciones vamos a derrotar un viejo demonio que hemos venido arrastrando últimamente. Y es el problema de la abstención. Que siempre hemos dicho del 97 para acá, que la abstención crece, que la abstención crece y crece. Y los que no les gustan las elecciones, eso les parece muy bien, que eso expresa el descontento general. Yo soy de los que siempre he creído que al hondureño le encantan las elecciones. Mira, en los pueblos cuando hay elecciones es una fiesta y nadie se pelea entre sí, se colaboran entre ellos. Era más cuando el voto no era domiciliario. Cuando el voto no era domiciliario eran unas movilizaciones de personas en el casco urbano que le llamaban, trayendo gente por aquí y por allá. Hoy es menos la convivencia de todo ese tipo. Pero sí al hondureño le gustan las elecciones.
Raúl, hemos venido diciendo que el abstencionismo es alto. La selección y la política le gustan. Eso le encanta a los hondureños, la selección y la política. Eso hemos venido diciendo que el índice de abstención cada día es más alto. Raúl, si uno ve el censo actual, por ahí tenías un cuadro. Poneme el cuadro actual, que te envié, por favor, Eddie. Uno se da cuenta que hay unos datos que no corresponden. Mira, subirle un poco, campeón. Usted va a ver que hay 694,000 electores menos con relación al censo del 2017. Ajá, mira, y esos 694 aparecen sumados como abstencionistas. Y es personas que no están en Honduras. Son personas que del 97 para acá emigraron. Mira ese cuadro, Raúl. Del 97, que se dio la nueva tarjeta de identidad que andamos. Fíjate qué grosería, cómo nos van a quitar la foto, Raúl. ¿Cómo nos van a quitar esa foto, hombre? Y ahora nos traen a la realidad. Es otra cosa que hay que cobrársela a este gobierno, fíjate. Raúl, vivías encantado con esa foto, ¿vos? Sí, hombre, claro. Totalmente, vaya, ahora no. Mira, en el 97, los electores aumentaron nada más 167,000 de un censo a otro. Pero mira, en el 2021, 694,000 menos electores con los que habían en el 2017. Y esos aparecen contabilizados como abstencionistas. ¿Y qué son? Ausentistas que están viviendo en el exterior. Porque hacia eso le vas a los nuevos electores, que son como 700,000 que hay ahora. Eso me dijeron a mí en el Consejo Nacional, en el registro. Eso quiere decir, mira, que ni los nuevos votantes lograron compensar los electores que habían hace 4 años. Eso preocupa más al Partido Nacional, porque han tenido un censo, el Partido Nacional, que en los 10 años que han estado, lo han aumentado en 2,300,000 electores nuevos, con crecimientos hasta casi de 800,000 electores. No, hoy vamos con un censo real. Y hay otra incertidumbre que se borró, y era la que había de que se iban a votar con 2 tarjetas de identidad porque no se habían entregado, no se habían enrolado. Pero al final se aprobó la verificación de la huella. Entonces eso quita posibilidad de que se vote con la huella, con la tarjeta de identidad anterior. Entonces, Raúl, vamos a un proceso electoral y hay que llamar a la gente que vaya a votar, hombre, que vaya a votar. Definitivo. Ustedes decían, hay 15. Mira, en 15 alguno ha de tener simpatía. Alguno de esos, tener simpatía para votar. Entonces hay que ir a votar. Y el que no tenga simpatía por ninguno, yo decía, vote en contra de alguien. Y en Honduras hay medio consenso en votar en contra de alguien. Pero hay que llamar a esa persona, vaya, vote en contra. Aunque no elija usted a su favorito, pero al menos... Ese medio consenso de votar en contra de alguien, ¿a quién te referís? No, yo te digo, el pueblo es sumamente listo para saber por dónde anda, Raúl. Entonces le digo, vaya a votar en contra de alguien, para que usted pueda elegir una persona que nos dé, Raúl, que nos dé, y eso hay que aclarar lo que decía Germán, que nos dé un gobierno estable. Sí. Mire, que después del 28 no vayamos a venir a querer reinventarnos las cosas, a querer cuestionar cuáles son los resultados o no. Hay que hacer todo el trabajo necesario cada partido para llevar a su militancia, sus simpatizantes y los nuevos que aparezcan para que puedan votar por él. Donde yo creo que va a estar sumamente equilibrado las elecciones en Honduras va a ser en la planilla de diputados. Yo no creo que no vuelven a haber partidos de mayoría en el Congreso Nacional. Eso va a estar porque hay algo muy interesante. Mira, algunos partidos han reclutado gente que han puesto en sus planillas que sí tiene simpatías. Ojalá que esas personas no sean efímeras. Yo recuerdo a don Salvador Narrala, todos los que reclutó en el 2013, casi todos desaparecieron. Solo los que han mantenido posiciones patrióticas se mantienen en el Congreso Nacional, como Redondo
y el diputado de Choluteca. De allí todos los otros hicieron negociaciones y se fueron. Lo mismo pasó en el Partido Libre. De 37 al final quedó con 29 libres, firmes. Esta última bancada de Libre se ha mantenido firme. ¿Por qué va? Contrario a lo que algunos creen, va, que en cada elección hay que inventarse los partidos, como está Guatemala. Sí. Guatemala, va. Mira, hay una visión globalista de que en estos países hay que destruir partidos políticos para gobernar con mayor facilidad los grupos de interés. Si no hay partidos, no hay tradición, no hay concepción, no hay compromiso, no hay historia. Entonces, en cada proceso, elijamos un partido. Y por ahí andan hoy la nueva visión ONGs. Saquemos los candidatos de las ONGs, que son la nueva apuesta por una institucionalidad del Estado. Como ustedes recuerdan, allá por 2001, Milton recuerda, de 2001, todo el mundo apostaba a la sociedad civil, ¿va? Ante el vacío de los partidos, ¿va? Ante el descompromiso que tienen con Honduras, es la sociedad civil la que hay más. ¿Cuántas cosas hablaban de Maduro con la sociedad civil? Desapareció esa generación de sociedad civil, desapareció. ¿Por qué? Porque para el poder son instituciones de partidarias. Eso ha sido clásico, Ahora, que esas instituciones partidarias se agoten en el desarrollo de la sociedad es otra cosa. Pero al poder se llega con partidos, no se llega con movimientos sociales. Se puede llegar con movimientos sociales, pero no se gobierna con movimientos sociales. Ustedes miraron en Perú. Perú, el presidente es producto de un movimiento social grande, ¿va? Cuando llega al poder tiene problemas para armar su gabinete. Porque para armar gabinete deben haber complicidades partidarias, complicidades de visión. Y en el movimiento social, cada quien jala por un lado y jala por otro. Entonces yo estoy optimista. A mí me parece que vamos a elecciones, que la gente va a acudir masivamente y que va a salir un gobierno lo suficientemente distante del segundo lugar para darnos un gobierno estable. Abogado Milton Jiménez. Bueno, yo creo que lo que han referido tanto Germán como Julio en alguna medida, pues es un resumen de lo que está aconteciendo actualmente en Honduras. Y por supuesto que siempre se trae a colación el tema de las propuestas que se puedan hacer, de la capacidad que se tenga para gobernar, y con una situación muy, muy particular en este momento para Honduras, ya que, como bien lo demuestran los estudios socioeconómicos y encuestas, el problema fundamental de nuestro país en este momento es el desempleo. Es decir, la gente ya, hay muchos temas que prácticamente los han colocado en el segundo lugar, que en algún momento pues fueron como esenciales, ¿no? De seguridad, por ejemplo, ¿no? El mismo tema de corrupción no tiene tanta trascendencia desde la perspectiva de la mentalidad de los hondureños. Nunca en los últimos años, disculpe abogado que lo interrumpa, nunca en los últimos años, que la corrupción aquí a la gente le vale. Sí. Es como el séptimo lugar la corrupción. Claro. La gente quiere comida, trabajo. Exactamente. Es que eso se lo demuestra en alguna medida, y Julio lo podrá reforzar porque es sociólogo, eso demuestra el nivel de deterioro que tienen los valores éticos, morales, combinado, por supuesto, con una situación económica difícil, caótica, excluyente, porque eso también es importante decirlo. Entonces, ¿cómo vamos a sacar adelante el país? Ya lo mencionó también Germán, el problema de la pandemia, que es universal, pero que en algunos países se ha tratado con más seriedad que en el nuestro. Todos los problemas que hubo de infraestructura, que de alguna manera solo acusaban ya el producto del deterioro que hay en todo el sistema de salud en nuestro país. Pero sumado a este punto tan fundamental, los mismos fenómenos naturales de ETA y IOTA en el mes de noviembre del año pasado, creo que vinieron a poner, por llamarlo de alguna manera o decirlo de alguna manera,
el punto culminante de una situación crítica para nuestro país. El nivel de migración, José Raúl y amigos, ha aumentado sustancialmente y la gente ha perdido completamente el temor. Se van a aventurar, de ahora van en caravanas, eso les da un poco más de garantía de poder llegar. Entonces, frente a toda esta situación, el asunto es cómo se va a gobernar. ¿Se va a gobernar con demagogia o se va a hacer propuestas de carácter demagógicas y populistas o se van a hacer propuestas serias para el país? Se va a hacer énfasis en el tema de la inversión, se van a crear las condiciones adecuadas para que la inversión fluya en Honduras, puesto que bien sabemos que lo que ha ocurrido en los últimos años es más bien, digamos, una huida de la inversión, no solo internacional, sino una que también corrida nacional, sí. Es decir, Honduras tiene los niveles, las tasas, por ejemplo, el tema de la energía eléctrica, que es tan fundamental en cuanto a la inversión, tienen los niveles y las tarifas más altas de la región. Tiene un nivel positivo que ciertamente no corresponde a los beneficios que el Estado le provee a la ciudadanía, ¿no? Claro. Hay sociedades más desarrolladas o desarrolladas en donde con gusto la gente paga el 40 y hasta el 50% de sus ingresos, ya que tienen asegurado todo prácticamente a su alrededor, pero Honduras no es el caso. La clase media paga y paga y paga y paga impuestos, pero cuando tiene problemas de salud tiene que ir a un médico privado, tiene que ir a un hospital privado o tiene que pagar un seguro privado. Cuando tiene problemas de inseguridad tiene que contratar un guardia privado. Cuando quiere educar adecuadamente a sus hijos tiene que mandarlos a un colegio privado e igualmente a las universidades privadas. Cierto. Y así sucesivamente podemos enumerar. Entonces, frente a esta situación, la pregunta mía es, bueno, primero, ¿vamos a hacer énfasis en política exterior? No, no es lo fundamental. La política exterior, por supuesto que es esencial, pero no se puede adelantar criterios. Me parece un error desde todo punto de vista estar adelantando criterios acerca de cómo se va a manejar, máximo en un país como el nuestro, que tenemos un nivel de dependencia y de sumisión, si se quiere, a Estados Unidos, ¿no? Y del cual tampoco podemos obviarlo, aunque lo quisiéramos. Es decir, se puede atenuar y se puede tener, porque ya se demostró en el pasado, algún nivel... Milton, vos como especialista en esto, ¿viste que el primer ministro chino habló en el CELAC? Habló, son, por ejemplo, aspectos que están dando... Increíble. Están dando, exactamente. Es decir, esta cumbre de la CELAC, que al final fue en alguna medida desastrosa por los enfrentamientos personales que hubo entre algunos presidentes, pero demuestra también en alguna medida lo que estamos viviendo, la situación que se vive en Centroamérica. Sí. Hay un elemento que no se menciona, Raúl, y que es importante señalarlo. Honduras es el país que le puede dar estabilidad a la región. Si nosotros no reparamos en esto, porque si vamos a estar viendo que nos vamos a alinear con un bloque, que nos vamos a ir con el otro, tenemos el grave problema en donde, como lo dije yo, ya mostró sus uñas y sus dientes Bukele. Aquí en Honduras había mucha gente simpatizando, bueno, hay mucha gente simpatizando porque probablemente no se dan cuenta. Hay todavía todo muchos. lo que hay implícito en lo que Bukele, que tanto criticó a Juan Orlando Hernández, está haciendo exactamente lo mismo que Juan Orlando en El Salvador. Tenemos una situación como la de Guatemala, con una inestabilidad, con los partidos, como bien lo señalaba también Julio, partidos que crecen como hongos, crecen en la mañana y el día siguiente ya no existen, ¿no? Y esto da una inestabilidad institucional bastante grande a un presidente que lo tienen acorralado, ¿no? Tenemos en Nicaragua un gobierno absolutamente dictatorial. De eso ahora quedó más evidenciado con esta orden de captura contra uno de los más grandes intelectuales del mundo, no solo de América y de habla hispana, como Sergio Ramírez Mercado, que desde mi perspectiva solo habían dos grandes escritores. Por supuesto soy lego en la materia, pero no significa que no me dedique un poco a la lectura, claro, a la literatura eventualmente, que eran Ernesto Cardenal, nicaragüense también recientemente fallecido, y Sergio Ramírez.
César Ramírez acaba de ganar también recientemente el premio Cervantes, que es como el premio, es el Nobel de las letras en habla hispana, ¿no? Y llegan a ese extremo de estar, porque César Ramírez incluso está fuera de la política en Nicaragua, no está, por supuesto tiene una visión crítica, escribió su última obra, que es un resumen de todo lo que aconteció el 2018 en Nicaragua, cuyo nombre es Tongolele no sabía bailar, ¿verdad? Y hace una crítica velada como lo suelen hacer los escritores y los intelectuales. Pero eso no significa que él esté ¿por qué lo señalo? Lo señalo porque esto es lo más emblemático de lo que podemos ver en la región centroamericana. Entonces, frente a eso, frente a una situación en la que no existe espacio para la oposición en Nicaragua, tenemos un gobierno en El Salvador hasta con ciertas actitudes expansionistas que quieren duplicar, ya lo dijo, las Fuerzas Armadas, que está ahora mismo cancelando todos los jueces que no son de su simpatía, que cumplen 60 años con una jubilación obligatoria, cuando los que somos profesionales del derecho y nos dedicamos a ejercer sabemos que normalmente a esa edad los jueces cuando más experiencia y más capacidad tienen y son menos proclives a la corrupción. Así es. Y a esto sumado, hay que sumarle todos los demás elementos, ¿no? Y lo que mencioné de Guatemala, entonces frente a eso, frente a esta situación, Honduras tiene que hacer una propuesta, los partidos tienen que hacer propuestas serias. Es decir, que si me voy con China, que si me voy con... Eso no tiene ninguna importancia, por favor, en este momento. Sí, es secundario. Es secundario, por favor. No creo yo que sea algo que valga la pena ni siquiera discutirlo y analizarlo. Lo que sí es importante es señalar cuáles son los mecanismos que se van a utilizar para atraer la inversión, cómo se va a dar garantía jurídica, cómo se va a dar garantía económica, cómo Honduras puede tener o mostrarse en el mercado internacional como un país que puede perfectamente bien sacar adelante algunas actividades económicas con su gente. Es decir, las ventajas competitivas que Honduras tiene en diversos aspectos, entre ellos su ubicación geográfica. Y eso es lo que en el pasado, en algunas ocasiones, ocurrió. Y lo tratamos de desconocerlo, Raúl. Yo lo digo con toda claridad, Raúl y yo fuimos parte de un gobierno liberal del presidente Zelaya. Gianni Rosenthal fue el ministro de la presidencia en ese gobierno. Rixi Moncada fue ministra del Trabajo y después en la ENE. Por primera vez, no hay que olvidar una cosa, por primera vez, bajo la gestión de Rixi, se traspasaron 100 millones de lempiras al gobierno central de la ENE. Se logró controlar la situación caótica. Un señor del Banco Mundial me dijo a mí que era la mejor gerente que había habido en bueno, sin duda alguna. Se me vino a la mente una vez que iba caminando con Rixi ahí en la presidencial y me le decía que asumiera... Pronto volverás a caminar. La abogada Moncada. La abogada Moncada le decía que no. Entonces yo me fui caminando con ella, Rixi, acéptele. Es más, ella, quien es una persona honesta, no le aguantaba paja a los térmicos. Hay que ser justos también, y lo que Milton dice es correcto. Y solo para concluir, miren, toda la gestión económica, por mucho que quieran minimizarlo a estas alturas, hubo crecimiento económico, Julio, sin duda. Ok, que porque se crearon desde antes las condiciones, que no es solamente crear condiciones, es salir adelante con los problemas sociales que se habían heredado de la administración anterior. Se logró mantener la cuenta del milenio, recuerdo, y lo reitero, lo dije la vez pasada en otro programa, que el presidente Zelaya Rosales nos envió a Gianni Rosenthal y a mí, a Washington, a que no volviéramos a Honduras si no traíamos los elementos claves para mantener la cuenta del milenio en Honduras, cuando ya todos los jinetes del apocalipsis decían que a Honduras le cancelaban la cuenta del milenio. ¿Y qué ha ocurrido? Durante estas últimas 3 administraciones no ha habido cuenta del milenio. ¿Hubo generación de empleo? Por supuesto que hubo generación de empleo. Se crearon más de... No es que el Estado cree empleo, es la inversión privada, es la iniciativa privada. Hubo crecimiento en las finanzas del Estado, hubo crecimiento
en las finanzas privadas de los bancos, por supuesto que lo hubo. Sin ajustes. Hubo, y sin ajustes, sin impuestos de ninguna naturaleza. ¿Hubo o no un aumento en la matrícula? Claro. Primero con un plato de merienda y luego con la matrícula gratis. La matrícula gratis, que dio la oportunidad, que para mucha gente de clase media no tiene ninguna importancia, pero para la gente pobre, la gente que no tiene, sí fue fundamental. La mayoría de hondureños. La gran mayoría de los hondureños, todo esto sí se pueden hacer. Se mantuvo una política exterior, por lo menos durante un tiempo, bastante equilibrada, de buenas relaciones con Sudamérica, de buenas relaciones con Europa, con Estados Unidos, que siempre son, a veces se pueden generar conflictos, pero se tiene que buscar el mecanismo adecuado para poder solucionarlo. Entonces, hago este repaso, porque, bueno, buena parte de toda esa estructura del Partido Liberal. En el golpe de Estado del 2009, una parte fuerte del Partido Liberal, creo que la mayoría del liberalismo, estuvo en contra del golpe de Estado. Y anduvo esas calles, la famosa resistencia, que muchas veces tenemos esa tendencia a apropiarnos y decir, no, la resistencia somos nosotros, la resistencia es la izquierda. No, aquí hubo infinidad de gente que se resistió. Transversal. Así es. Entonces, gran parte de ese liberalismo, Julio, y yo supongo que podrán estar de acuerdo conmigo, fue en la elección del 2017 a votar por la alianza, o más bien a votar contra un candidato, a votar contra el candidato oficialista del Partido Nacional, no porque fueran de Libre, no porque fueran de Salvador, y ahí hay un grave error, sino porque la gente pensante dijo, esta es la oportunidad de poder sacudirnos estos gobiernos que tanto daño nos están haciendo. Entonces, estos creo que son algunas de las variables que uno tiene que analizar al momento de perfilar quiénes son las personas que pueden sacar adelante realmente este país y superar esta situación económica, política, social, difícil por la que estamos atravesando. Bien, permítame solo unos mensajes de importancia y continuamos desde la entrevista. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. El gobierno de Australia rechazó las acusaciones de Francia de que mintió sobre sus planes de cancelar un contrato de compra de submarinos franceses, una disputa de la que hablarán el presidente de Estados Unidos Joe Biden y su homólogo francés Emmanuel Macron en los próximos días. Macron pedirá a Biden una aclaración y explicaciones sobre lo que parece ser una importante ruptura de confianza. Así lo afirmó el portavoz de gobierno francés Gabriel Attal en la cadena BFMT. Habrá una conversación telefónica en los próximos días entre los dos presidentes por iniciativa de Biden, agregó el portavoz. Pocas horas antes, el primer ministro australiano Scott Morrison había rechazado las acusaciones francesas de haber mentido sobre ese contrato de compra de submarinos. Washington, Canberra y Londres anunciaron una asociación estratégica llamada AUKUS con la intención de contrarrestar a China, que incluye el suministro de submarinos estadounidenses de propulsión nuclear a Australia, lo que dejó fuera de juego a Francia. Además, París llamó a consultas a sus embajadores en Estados Unidos y Australia, a quienes acusó de mentir sobre la ruptura del contrato, una decisión sin precedentes entre estos aliados. Este ha sido un informe para 11 Noticias. Gracias a la abogada Ada Mejía de Cruz Torres. Excelente programa, dice. También don Gilberto Ríos, candidato a diputado. Gilberto, pongan en esa foto ahí el número de casilla que va, hombre. Va a salir Gilberto diputado. Buen día, Raúl. Lo único que es que la resistencia la dirigió la izquierda, por eso tuvo tanto éxito.
pero no sé cuál izquierda, la de aquí o la de Venezuela. Asimismo, el país tiene oportunidades de salir adelante en la medida que la derecha deje de gobernar. Saludos a sus distinguidos invitados. Es que yo insisto que la izquierda hondureña son bien pocas personas, entre ellos Gilberto, pero de ahí en Libre la mayoría son todos liberales. Don Julio, me decía sobre Raúl, Milton. Algo que decía Milton, mira, en estos momentos nosotros tenemos una variable comparativa favorable con relación a Estados Unidos. Fíjate, no tenemos embajador. Estados Unidos nos han dejado así, pero tutelaje no desaparece. Por supuesto. Por otros medios. Y eso también les ha permitido abrirse más al lobby. De manera que yo creo que a este momento los prejuicios que tenían los norteamericanos sobre Libre ya no son tan profundos. ¿Por qué? Los norteamericanos deben de estar interesados en que de aquí salga un gobierno estable. Sea quien sea. ¿Cómo organizarán después? Y la ventaja comparativa es, mira, Nicaragua, me decía la rectora Castellanos, Nicaragua le da problemas a Estados Unidos. Aterrizan avionetas en Nicaragua sin que la rectora sea simpatizante de Nicaragua. No. Nicaragua manda la cantidad de migrantes que manda Honduras, que manda El Salvador. No. Honduras le da problemas a Estados Unidos. Reales. Caída de avionetas, inmigrantes a enormes cantidades. Entonces, ¿estará interesado Estados Unidos en arreglar cosas institucionales en Honduras ante el deterioro que ha habido? Sin duda, puede ser que por ello tengamos mayores libertades en este momento de poner 15 candidatos. Lo otro, El Salvador. ¿Es a corto plazo un problema para Estados Unidos? Sí puede convertirse en un problema para Estados Unidos, por toda la cadena de ocurrencias que va teniendo el presidente del Salvador y los coqueteos que hacen algunos imperios extramar hacia esto. Yo por eso le señalaba a Milton, mira, que el primer ministro de China aparezca hablando en el CELAC. O sea, dice uno, los norteamericanos, ¿qué se hicieron? ¿Qué se hicieron? ¿Por qué no llegaron a hablar también ahí, va? O siempre lo han visto como la relación del diálogo de Sao Paulo, de la izquierda y todo eso. Entonces, mira, el mundo de la configuración de alianzas tiene que pasar hoy en día con simpatías hacia una posición política o no, pero tiene que ser más realista. Y volviendo a lo otro, ¿cuáles son los problemas que nosotros necesitamos acuerdos? Incluso preelectorales, diría yo. ¿Qué no ha mencionado alguno? Libre habla de que hay que recuperar institucionalidad. Por supuesto. Yo creí que eso iba a generar un enorme debate. Pero el Partido Nacional no, se va por las cuestiones de género y por las cuestiones de matrimonio. Por ahí se va el Partido Nacional. Pero debía de haber debate cómo recuperar institucionalidad. Todos ustedes han hablado de atraer inversión. Y la inversión requiere institucionalidad. Yo digo, mira, esa empresa que dirige las ventas de energía LN ha tenido 2 sismas. ¿Recordás el primero? Sí. Un sisma que hicieron, sacaron el capital los que habían invertido y ahora otro sisma. Eso genera ejemplo hacia el capital extranjero para hacer inversiones a mediano o largo plazo. Sin duda que claro, es un mal ejemplo, va. Que los negociadores no lo supieron hacer, pues es otro problema, va. Pero necesitamos, entonces, la institucionalidad, recuperarla es importante. Es importante. Sí. La división de poderes es importante, porque si no vamos a llegar a posiciones extremas como la de El Salvador. Me tiro todos los jueces que hay y a quiénes voy a poner. A los que representan el nuevo bloque de poder, voy a caer en lo mismo, pues. Y entonces, no, necesitamos reconstruir.
El tema es que esa es la receta que todos están utilizando. Como tal. Esa es la receta. Institucionalidad. Lo que me estorba lo quito. Institucionalidad, pandemia. Y un tema, mira. Esa es la palabra. Un tema que tenés que apartarlo del problema de la política económica y macroeconómica y plantearlo sobre ella, la ENE. Bueno, mira, la ENE puede derrumbar todo el equilibrio macroeconómico. La seguridad energética es fundamental para el desarrollo. Acaba de salir el último informe del Banco Mundial que dice que es un desastroso manejo del ENE. Increíble, Raúl. Ojo, y le da la razón a los colombianos. Sí, hombre. El informe del Banco Mundial, eso es, ojo, hace 68 días de las elecciones, tengan cuidado. Que eso es lo más probable. Porque si es, no, es que ya salió. Por eso digo. Hoy lo escuché en HRN, el informe del Banco Mundial que dice que el desastroso manejo del ENE, y cada vez que viene el fondo y el Banco Mundial, ustedes lo saben, lo primero que dice, ay, el ENE. Así es. Y ahora dice que lo que ha hecho EH es correcto. Si van a esa demanda internacional, ¿cuánto vamos a perder? Raúl, sobre eso necesitamos acuerdos interpartidarios, porque se va a llevar a los empresarios, se va a llevar a todo. Los empresarios ya a tiempos tienen que decirle a los inversionistas en energía eléctrica, por favor, ustedes tienen que sentarse a negociar. Así como se sentaron los equipos de Europa, a los crack, ¿cuánto se va a bajar de sueldo? Aquí, ¿cuánto van a bajar ustedes? Milton, no es posible que yo despache 100 megas y te los dé a vos que los distribuyas y vos vendás 64 megas y a mí me pagues por 100. Y entonces esa diferencia, ¿quién la va a agarrar? Se la va a pagar el consumidor, no aguanta más. Entonces el Estado, no es necesario negociar, señor, usted vende, usted saca 100 megas. Pero esos 100 megas los va a distribuir. ¿Qué hace usted sin esa distribución? Claro, pero si no tiene un canal de distribución adecuado, ¿qué riesgo ¿cómo lo hace? lleva usted sobre la distribución? Debería de llevar algo. Julio, tú mencionaste la palabra pandemia. Esa es una palabra fundamental en lo que estamos viviendo. Claro. La pandemia vino a desnudar al mundo entero en cuanto a los esquemas de desigualdad que existen, no solo en Honduras, sino que en el mundo entero. Eso tiene en precario a miles de millones de personas alrededor del mundo con la posibilidad de quedarse sin empleo. El nuevo orden mundial que está interponiendo sus buenos oficios para que todo se automatice va a generar todavía una crisis mayor de empleo. Eso está generando una claridad de la desigualdad en cuanto a la salud pública en todas partes del mundo que te lleva a ¿qué? A gente que no tiene una fuente de ingreso, tiene una posibilidad de enfermarse y no tiene cómo sostenerse porque no existe la seguridad social en ninguna parte del mundo. Eso está llevando a una necesidad en la cual tanto empleadores como empleados, como gobiernos, como empresas y corporaciones tienen que unirse a manejar unas políticas muy novedosas que nadie tiene la menor idea de cómo se van a manejar. ¿Por qué? Porque lo único que saben es explotar, generar ese ganancia hasta el último momento, que es lo que pasa con la ENE. Tú me puedes dar a mí 100 megas, como me puedes dar 100 naranjas. Si no tengo los canales de distribución, exacto, de aquí a que logre vender las naranjas se me pudrieron 50. Así es. Y yo no corro ningún riesgo. Exactamente. Entonces, las políticas generales están fallando. Y rescatando lo último que ustedes dos decían, que estoy totalmente de acuerdo contigo, pero yo solo quisiera rescatar algo. La hondureñidad entera, tanto al momento de votar como al momento de exigir como ciudadanía los resultados de cualquier gobierno, tiene que entender que independientemente de los logros o fracasos que cada gobierno tenga, no son logros y fracasos del gobierno, son logros y fracasos del país, de toda la hondureñidad, pero le han logrado los políticos, me da la impresión a mí, venderle a la idea a la gente de que cada gobierno es responsable de lo suyo y ahí está. Exacto. No, si somos todos los que estamos pagando las consecuencias de los aciertos y desaciertos de cada gobierno. Por ejemplo, una cosa tan simple, vamos a una elección, que me explique a alguien cómo es posible que desde hace 15 años tenemos que haber tenido reformas electorales de verdad y todavía no las tenemos. Vamos a una nueva elección sin una renovación de las leyes electorales, con 15 candidatos cuando la ley aguanta con 3, cuando mucho.
y vamos con las mismas reglas. Eso es terrible. ¿Por qué? Porque no vamos a tener representatividad, no vamos a tener legitimidad. Y coincidiendo contigo, Julio, con lo que decías de que posiblemente venga libre y dé la sorpresa y gane las elecciones, ¿sabes qué es lo que va a suceder, siento yo? Que si cualquiera que gane las elecciones no entiende que la única manera de legitimar es haciendo algún tipo de coalición con todas las fuerzas políticas del país, esa falta de representatividad, porque cualquiera va a ganar las elecciones, hoy ni siquiera con un 30%. Si alguien logra aglutinar un 22% de los votos, ya ganó. ¿Qué representatividad y qué legitimidad puede tener un gobierno que llega con 22% del electorado? Eso es inconcebible. Entonces, ¿qué sucede? Ante ese tipo de cosas, no vamos a poder tener una solidez gubernamental. Y esa solidez gubernamental es fundamental y no se va a conseguir a menos que pongamos y antepongamos sobre todo lo que son los destinos del país. La clase política, independientemente de cuál sea, como dijo Gilberto Ríos, a quien le mando un saludo, es casi como un hermano mío, aunque algunos no lo sepan. No es un tema... Es que la izquierda y vos la derecha. Probablemente, ¿va? Pero la izquierda y la derecha, yo tengo una mano izquierda y una mano derecha. A eso me refiero. ¿Ah? Y ese es el punto. Por eso me refiero. Tenemos que entender que cada quien tiene derecho a respetar las ideas de cada quien y también tiene derecho a que se las respeten y que tenemos que sumar, no dividir. Pero mientras el país siga en ese permanente ambiente de descalificar, o sea, a mí si Milton me cae mal, lo hago pedazos donde pueda y cuando le cae la justicia me alegro por él, pero el mío tal vez era más corrupto que el otro, pero al mío no me lo toquen porque ese me cae bien. Eso no puede seguir funcionando. Cuando vemos lo que mencionábamos del Ministerio Público que hace mal su trabajo, los juzgados que de alguna manera tienen una serie de resoluciones que son sesgadas, donde no se aplica la legalidad. La literalidad de la ley aquí no existe, ¿verdad? Podemos tener las mejores leyes del mundo, podemos tener la mejor constitución, podemos tener todo en la mesa para salir adelante. Pero ¿qué sucede cuando la gente que llega con un objetivo de lograr un determinado control de cierta cosa y que para lograrlo está dispuesto a hacer cualquier cosa? Obviar la ley, obviar los procesos. Eso es lo que nos está destruyendo como país, a mi criterio. Y, por ejemplo, con el problema que decíamos de lo que va a ser el proceso electoral, yo invito a cualquiera de los candidatos y que están viendo este programa que se metan esto en la cabeza. Tienen que tener un papel permanente de supervisión de este proceso electoral para que se aseguren que el proceso sea bueno. Por el amor de Dios, no esperen a que empiecen a contar los votos para empezar a decir, ah, no, es que yo iba ganando, es que esto aquí, esto allá. Claro ahí. Ya Salvador Narrala dijo que están imprimiendo votos. Bueno, a eso voy. Estas elecciones solo tienen dos amenazas y que hay que monitorearlas. Uno es el ENE. Puede suspender la energía eléctrica en algún lado de día. Y dos es Conatel. Mira, ya están los contratos para la transmisión y todo eso. Pero está la amenaza de Conatel. ¿Quién tiene Conatel? Como para que se vaya... Bueno, pero... Las conexiones de internet ese día. Yo creo que eso también yo lo quiero plantear así, dejarlo, porque se han desbrozado todos los peligros de las elecciones. Están esos dos. Estamos totalmente claros. Solo algo aquí. Dice el abogado Chactur, buenos días, saludo a los panelistas, honorables panelistas. La solución del país no pasa por derecha o izquierda, malos ejemplos. Hay de ambos sistemas. Claro. La solución pasa porque llegan a gobernar personas calificadas, tal vez no los mejores, pero sí calificadas y que gobiernen con transparencia y honestidad. Yo no sé qué es la derecha ni lo que es la izquierda, pero sí lo que es la justicia y justicia ocupa este pueblo, justicia verdadera y en todo sentido. Tiene razón el abogado Chactur, sin duda alguna. Ya a estas alturas, el debate izquierda-derecha, mismo CELAC, que lo mencionó Julio, ahí fueron varios presidentes
que se representan. Fue una vitrina política. La derecha en América Latina. Una vitrina ¿no? política. Hace poco salió el francés. Sí. Ese fue el primero que dijo. No, Qué barbaridad. Yo creí que te referías a Tito Mejía. Qué barbaridad. No, y Tito es un francés de segunda generación. Mira, ese francés dijo, qué barbaridad. Mandamos al mercado la salud. Sí. Cuando comenzó la pandemia. Que Es eso que- es toda una revisión que había un Germán lo dijo deterioro. que debe hacerse. Claro, del estado de bienestar social ha habido un deterioro Claro. también en Europa, pero yo quería mencionar un pequeño detalle. Bueno, primero que coincido, y es importante lo que dice Julio, ¿verdad? De estar con los ojos muy abiertos, los oídos bien aguzados, de lo que puede ocurrir en la ENE y en CONATEL el día de las elecciones. Esto es bien importante porque hemos tenido muy malas experiencias en el pasado con relación a estas dos instituciones tan importantes para el país. Pero recientemente yo tuve una conversación bastante grata con un buen amigo, expresidente liberal, y él señalaba, me decía algunas cosas que son bien fundamentales, pues, y que de alguna manera van a venir a agudizar la crisis. Yo creía que económica. solo Raúl se reunía con Elmo. No. Yo tengo muy buena relación igual con él, con el presidente Zelaya, somos muy buenos amigos, con el presidente Flores. Eso es totalmente, que trasciende completamente Sí, a la claro, política. ¿de acuerdo? Entonces, pero lo quería mencionar porque en la negociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos se dejó de lado un aspecto o se le dio un carácter secundario al tema de la agricultura. Sí. Y ahora vamos a entrar en poco tiempo. La salvaguarda. Que eso va a ser verdaderamente desastroso. ¿Qué va a ocurrir en Honduras cuando nos invada con todos sus productos Estados Unidos? ¿Qué va a ocurrir con los pequeños, medianos agricultores? Es más, con grandes agricultores que no van a tener la capacidad para poder competir. Es decir, no estamos reparando en eso. Este es un punto en el cual lo digo porque vale la pena mencionarlo. El otro tema que mencionaba Germán es más que evidente la intención que hubo de evitar a toda costa la segunda vuelta, aprobar la segunda vuelta electoral, Así es. que era absolutamente necesario para darle esa legitimidad de la que habla Germán a un futuro gobierno. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir en el camino? Lo que va a ocurrir es que las fuerzas naturales tienden inevitablemente a unirse. Es decir, por supuesto, tiene que buscar diálogo y llegar a acuerdos y consensos con todas las fuerzas políticas. Eso yo creo que para la situación que vive actualmente Honduras es fundamental. Así es. Pero particularmente en el proceso electoral y en la próxima administración, que por supuesto ojalá la dirija un presidente o una presidenta de la oposición y que hagan algo realmente que el país necesita o exige, pero tiene que haber, incluso hasta para gobernar, Julio, tiene que haber acuerdos de diversa naturaleza porque de otra manera es imposible. Demasiado descompuesto está esto. Y tenemos Claro. que ver también la composición del próximo Congreso Nacional, que creo que va a ser muy heterogéneo con relación a lo que ha ocurrido en el pasado reciente, ¿no? Entonces, estos puntos son esenciales y sí creo yo que más allá de la pasión o del discurso político de barricada, ¿ok?, que no estoy diciendo que no sea importante, que no sea necesario, pero más allá de eso, creo yo que el electorado, porque hay un segmento muy grande de la población que están constantemente mudando en su criterio y en su opinión, sobre todo en la clase media, y que últimamente han engrosado las filas de los indecisos, que es un porcentaje bastante alto el de los indecisos. Los indecisos posiblemente se decanten, porque normalmente el perfil del indeciso es gente profesional universitario, joven, que no está matriculado con un partido político en particular, que está viendo sus perspectivas, está viendo una sociedad cerrada, que se han preparado muy bien y sin embargo les ofrecen salarios de 10,000, 12,000 lempiras, a pesar de tener maestrías y de tener... No. Eso es lo que ocurre en Honduras, correcto. Entonces, ¿Cuál maestría, cuál que estudiaste en el extranjero, güey? Salario mínimo.
¿Quiere la chamba o no la quiere? Terrible. Póngase claro. Sí. Ajá, ¿y qué va a hacer esta gente? Bueno, los que tienen más posibilidades son 15, por los que hay 15 opciones para que usted decida quién va a ser presidente o presidenta, porque hay 2 candidatas. ¿Qué va a hacer con esto, por ejemplo? ¿Cuál es la salida que plantean? No he escuchado ninguna. Como dice Julio, ¿qué van a hacer con la ENE? ¿Qué van a hacer con la pandemia? ¿Qué van a hacer con la deuda externa? ¿Qué van a hacer con esa terrible migración? Con ese desempleo, con que no hay salud, que tenemos 2 años perdidos de educación. Raúl, y hay una que... Y con las sedes. Raúl, hay una que mencionaba Milton, que es otra cosa Grave. puntual. ¿Qué vamos a hacer con las inundaciones? También, por supuesto. Que esa debe ser una política de Estado. Quien llegue, este es el proyecto que vamos a hacer. ¿En cuántos gobiernos va a salir? Pues en tantos, pero tiene que hacerse. Pues te imaginas, estamos en plena pandemia y nos vienen esos 2 huracanes a terminarnos. ¿Cuántos años estamos escuchando las represas, por ejemplo? Solo denme un minuto, una pausa y continuamos. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Bien, continuamos. Decía, Germán. Pues yo creo que la última parte que es sumamente importante es lo que tú decías, vaya, esta conferencia que hubo en México, para mí que se convirtió en una mera vitrina política de la lucha ideológica de la que hablábamos tras cámaras. No, Germán, pero es un esfuerzo, Germán. No, nadie dice Los lo contrario. latinoamericanos necesitamos dialogar sobre problemas. Sí, Julio, lo que pasa es que nosotros... Algunos presidentes estaban arrechos por Guillermo Maduro. Nosotros nos quedamos a la cola de todo, ¿por qué? Porque, no sé, y yo creo que ustedes van a coincidir conmigo, es fundamental que entendamos que el tema del gobierno, independientemente de que me alíe con China o con Francia o con Estados Unidos, empieza porque ordenes la casa. Si no tengo ordenada la casa, si no rescatamos la institucionalidad, si no tenemos transparencia, si no tenemos unidad de criterios como familia hondureña de hacia dónde va a caminar el país, lo único que va a pasar es que vamos a cambiar de amo. Y posiblemente el amo nuevo que venga me va a pisotear más que el que tengo actualmente. ¿Por qué? Porque no logro consolidar una situación interna, que es lo primero que tengo que hacer. Ordenar mi casa para tener una presentación de respeto y que no arrasen con nosotros como siempre sucede. ¿Por qué? Porque nosotros no nos vamos a respetar. Creo que eso es fundamental, no sé si coinciden con eso. Sí, por supuesto, claro. Entonces, pienso que si no entienden esto, todos los gobernantes que podamos tener, porque tenemos obviamente 15 para escoger, yo insisto, tiene que haber un plan que hasta ahora no lo hemos oído, como tú decías, Julio, el cómo yo no lo he oído todavía de ninguno de los que está presentándose. No, Libre presentó un plan. Pero un cómo no. Ahora, que los partidos de oposición se hayan dedicado a lo homofóbico nada más, es otra cosa. Sí, pero es que no hay un cómo, volvemos al tema. Siento que Por ejemplo, Libre te dijo, ajá, vamos a condicionar los monopolios. ¿Hay sectores empresariales en Honduras que los monopolios los tienen hundidos? Sí, hay, sobre eso también hay que hablar, ¿va? por supuesto. Nadie discute. Hay que hablar sobre renegociar los precios de la energía eléctrica. También hay que hacerlo. Mira, hay que hablar Administración. hay que hablar sobre reducción de tasas de interés. Sí. Mira, aquí yo recuerdo cuando el gobierno de Mel, las tasas de interés llegaron al 7%, al 8%, hombre. Fue apoderando de Micheletti las tasas al 22%, y hoy las tasas. Entonces, ese es un elemento fundamental para reactivar la economía, sin duda. Entonces, mira, tenemos que convencer a los bancos que el préstamo especulativo vía tarjeta de crédito, eso no derrama la economía. Pero yo creo que todo eso, Germán, hay que hacerlo dialogado. Y porque en Honduras hay demasiada... Fíjate que sí es interesante y me parece importante lo que mencionas con relación al tema de los intereses, de la tasa de intereses. Fue precisamente bajo la
la tutela del Ministerio de la Presidencia por parte de Gianni Rosenthal, que el presidente Zelaya, Gianni estaba coordinando todo el gabinete económico y tomó algunas decisiones que fueron fundamentales. Esas decisiones generaron competencia en el mercado financiero, que fue, en un principio creó incertidumbre en la banca privada. El único segmento de la banca privada que apoyó esto, y lo recuerdo porque incluso me acuerdo muy bien la frase que usó don Jaime Rosenthal cuando le dijo a Mel, mira, lo que vos querés hacer es una locura, pero te apoyo, les, porque es necesario que haya más competencia en el mercado financiero en el país. Y al final redituó favorablemente en las finanzas de los bancos, porque los bancos tuvieron más ganancia en los siguientes años, hubo más capacidad de los sectores productivos para poder acceder a créditos importantes. Estas son las medidas concretas y específicas, no cuestiones etéreas. Con lo etéreo no hacemos absolutamente nada. Por ejemplo, incluso dentro de la campaña interna del mismo Partido Liberal, recuerdo que hubo una propuesta que lamentablemente no encontró receptividad y que el mismo Gianni lo hizo en función del país. Dijo, están saliendo una gran cantidad de inversiones de maquilas de China. Honduras debería de ir viendo cómo atrae esa maquila que está saliendo de China. ¿Por qué? Porque la guerra ahora ya no es la guerra típica como la Guerra Fría, es una guerra esencialmente comercial y económica. Entonces, el hecho de que el primer ministro chino haya hablado, mejor dicho, en la conferencia de la CELAC, solamente indica la presencia cada vez más grande que tiene China en América Latina. Yo voy a mencionar incluso aquí, porque y con el conocimiento del presidente Zelaya, porque esas cosas tienen que ser, es el presidente el que dirige la política exterior. Yo me reuní en 2 ocasiones con el canciller de China, una vez en México, a instancias de México y España, que fuimos todos los cancilleres de Centroamérica. Después de esa reunión fue que Costa Rica se fue con China continental. Y otra vez en Nueva York, que el canciller pidió una reunión bilateral en Nueva York. Cuando yo regresé y hablé con el presidente, me preguntó el presidente Zelaya, ¿cómo te fue? Mal. Me fue mal, le digo. ¿Por qué? Me dijo a mí el presidente Zelaya. Porque ese señor es ofensivo. ¿Quién? Llegó a agredirnos prácticamente. ¿Quién? El canciller de China continental. Nos trató con un absoluto irrespeto. Esa es la realidad. Y no hablo ni en particular, sino al país. Claro. Entonces, se supone que ellos querían persuadir para que toda la región tomara alguna decisión con relación a este tema de las relaciones con Taiwán o con China continental. Pero él llegó a imponer y llegó a agredir de palabra. Entonces, dejó una muy mala impresión. Pero bueno, independientemente de eso, y esto un poco para retomar lo que mencionaba también Germán, en el sentido de vamos a cambiar de un amo para caer en manos de un amo peor, ¿verdad? Que probablemente ni siquiera entiende nuestra cultura, o que no entendemos la cultura de él, no sé. Pero lo que sí es real y concreto es que se tienen que visualizar cuáles son los mecanismos de inversión, de atracción de esa inversión. ¿Cómo vamos a salir de ese problema que mencionás vos, Julio, que es serio, de la zona más productiva prácticamente del país, que es toda la zona del Valle de Sula? Está en condiciones difíciles, están los procesos, incluso ya se entregaron los fideicomisos para la construcción de las represas, pero esto va a llevar muchos años. Esto requiere una inversión gigantesca. Así es. Y que no hay en Honduras capital para poder invertir, tiene que buscarse ese apoyo en el extranjero. Así es. Y mientras tanto, Honduras, con una precariedad ambiental tan grande, que lo que pudo haber sido o es, o en principio una ventaja, se ha convertido en una situación terrible, simplemente porque el calentamiento global, que es al final lo que provoca todos estos fenómenos naturales. Sin duda.
Entonces, Y que van a ser cada vez más frecuentes. y que van a ser más frecuentes, Sí. donde afecta más. Tal vez los hondureños no estamos conscientes de esto. Algunas personas muy conocedoras del tema lo han dicho, pero no ha habido el eco suficiente con relación a esto. Claro. Y es que esos fenómenos se van a ir dando cada vez más. Y el deterioro ambiental en nuestro país, creo que Honduras puede tener una gran ventaja con relación a esto, pero también es una gran desventaja, puesto que somos, dentro de una región vulnerable, probablemente el país más vulnerable a la degradación ambiental. Entonces, frente a todo esto, ¿cómo vamos a tener un sistema de drenaje de las aguas en toda la zona del Valle de Sula cuando vengan esos caudales de los ríos Chamelecón y Ulúa a descargar sus aguas al Valle de Sula? Entonces, aquí es donde necesitamos, desde mi perspectiva, y no lo digo como militante ni mucho menos de ningún partido político, lo digo como ciudadano, es donde nosotros tenemos que reparar quiénes son las personas que han hecho propuestas y quiénes tienen la capacidad. Si al final uno u otro no va a gobernar, hombre, tendrá que contar también con estas otras personas. Así es. Es fundamental para poder salir adelante para el país. Las mejores Y es cabezas. más, tiene que contarse también con el Partido Nacional. Es decir, el hecho de que se hayan tenido todas estas malas experiencias durante estos años de administración nacionalista, no significa que el Partido Nacional no tenga gente valiosa, no tenga gente, digamos, que está genuinamente interesada en el país. Porque si nosotros nos cegamos con una visión absolutamente sectaria y maniquea, es terrible para la sociedad. Eso le hace un daño, le ha hecho un daño en el pasado y seguramente lo hará en el futuro. Y peor aún si se va a llegar al poder con un ánimo, un afán revanchista. Así es. Eso no es posible. Sí, eso no nos lleva a Entonces, nada. estas cosas tenemos que verlas con suma, digamos, tranquilidad, entender... Con una perspectiva histórica. Perspectiva histórica y que los políticos entre sí pueden hablar, pueden reunirse. En todas partes del mundo ocurre eso. Claro. Eso no es un pecado en lo más mínimo. Claro. Todo lo contrario, es una necesidad. Es una necesidad, claro. Y nos enfrentamos a una serie de cosas. Quiero hacer un comentario muy puntual, a ver qué opinan. ¿Se dan cuenta el desbalance económico que se va a crear en Centroamérica cuando China haga la inversión en esa zona que ya está aprobada, que son 2.500? En el Golfo de Fonseca. En el Golfo de Fonseca. No, eso De no lo parte- hacen los chinos. ¿Mm? Ellos no lo hacen los chinos. ¿Cree usted que no? Miren, los gringos todavía no Pero, están tan pero ¿por qué no lo harían, desatentos. Julio? Los gringos todavía no están tan desatentos para que permitan todo eso. ¿Usted ve cómo quedó el canal de Nicaragua? ¿Sí? Nada. En nada. En nada, no crea, todavía no extrema su debilidad hacia estos países como para que nos dejen como tal. Pero lo que ustedes decían era cierto. La capacidad de negociación que nosotros tengamos hacia afuera necesita unidad de visión interna y no partidaria, sino transversal, Así de es. todos los sectores políticos, económicos y gremiales. Yo le digo, yo siempre he lamentado que se haya destruido toda la gremialidad en Honduras Claro. y que el COED que sobrevivió, porque el COED sobrevivió a eso, ¿va? El COED haya perdido capacidad de monitoreo del gobierno como tal. Claro. Milton, Germán, vos agarrás el COED de Camilo Rivera Girón, de Fernando Lardizábal, de todos esos eran verdaderos auditores del gobierno como tal. Hoy el actual, mira, pareciera que los térmicos se apoderaron del COED y los térmicos se dedicaron a hacer negocios con el gobierno y el COED, pero a largo plazo, Ajá, si no a mediano plazo. Y el nuevo presidente... Al sector del COED lo va a golpear. Y el- mira, pero Raúl, el nue- mucha gente del Te COED. interrumpo, y el nuevo presidente o presidenta, ¿qué va a hacer con los térmicos? Bueno, ahí está planteado. Esa es una Eso que yo te excelente digo. pregunta. Bueno, esto se ríe. Raúl, tenés que tomar determinaciones. Mira, Julio, como esa que yo he te digo, escuchado usted me todo- vende 100 yo he megas. escuchado a todos los presidentes decir, que No, va a haber Raúl, algo. pero es que, Raúl, el problema es que hoy Bueno, Raúl, Claro. el Es que problema es es que hoy complejo. llegamos No, al yo- tope. claro, sí. Es súper Hoy complejo. llegamos al tope, Raúl. Pero Vos una vos realidad. mismo acabas Ah. de decir,
que la última gerente del ENE que pasó 100 millones al gobierno fue Rixi. Hoy ya no, el gobierno tiene que pasarle 6.000 millones en bonos soberanos para financiar el déficit. O sea, estamos hundidos. Entonces tiene que haber una reflexión, hombre. Porque mira, al final, ¿a quién va a golpear más? ¿Sabe qué? Todo eso es al sector empresarial. Le quitan su capacidad competitiva en la medida que esté consumiendo energía clara. Entonces, todo eso ocupa renegociación de todas las fuerzas para que no vayan a satanizar un gobierno, porque nada haríamos. Necesitamos políticas permanentes. Yo creo, Milton y Germán, que hay muchas de las cosas en Honduras que no son tan estructurales, son más que todo remediables. Yo coincido. Y que se han dado por la descomposición institucional de este gobierno. Pero hay cosas que se pueden enderezar, se pueden enderezar remedialmente, y que solo es un problema de recuperar la actitud que debíamos de tener hacia el país. Estamos de acuerdo. Yo creo que a pesar de lo grave de los problemas nuestros son relativamente fáciles de resolver. Lo que pasa es que hay una palabra que no hemos mencionado todavía, que es una negra palabra que se llama corrupción. Y yo no sé si ustedes coinciden con esa idea que yo siempre externo, pero la corrupción no es exclusiva del gobierno. No. La corrupción es institucional y nacional y ciudadana, y está impregnando todos los distintos sectores de la sociedad, y esa es una lucha muy difícil, pero que se tiene que enfrentar ya, porque esa corrupción cada día avanza más y se apodera más y más de los presupuestos, de las acciones, de cualquier cosa que pueda beneficiar al país, y ahí se pierden pero cantidades exorbitantes de dinero que si estuviese siendo invertido en otro tipo de cosas, el país tendría otra cara. Eso es fundamental también. Y que se entienda bien que no es una cosa de decir voy a luchar contra la corrupción, porque no es una cosa sencilla. Un presidente no es omnipresente y la corrupción está permeada en todos los sectores de la sociedad, y eso es bien importante que se ataque. No sé cómo... Hasta ahorita hay un buen ejemplo que se va siguiendo, no se deberá descomponer, López Obrador. Dice aquí Omar García, licenciado, un camino único de éxito es replicar el nacionalsocialismo de Taiwán. Tiene 4 poderes, los 3 conocidos y el cuarto, el poder de la rendición de cuentas. El partido Kuomintang tomó los preceptos del partido nazi, dejando a un lado la raza, enfocándose a lo económico en carreteras, represas, energía, aeropuertos, cooperativismo, la administración, el Estado, y el resto lo bajó a inversión privada. En lo social atendieron educación, salud, agricultura y decidieron aumentar la clase media, y el resultado el Taiwán de hoy. Debemos buscar opciones de capitalismo democrático que convive con el Estado, y el Estado social conviviendo con el capitalismo desarrollista. Sí, por supuesto, claro. Es decir, es que vamos a ver, hay un aspecto que es importante, fundamental. Antes hubo, sobre todo en los años 90 y para la primera década del siglo XXI, el debate sobre la herencia en Chile de Pinochet y de todo lo que había generado en crecimiento económico para Chile, ¿no? Y dentro de la dictadura, pero cómo retomar aquellos elementos ya dentro de una sociedad democrática, como era la isla Chile de ahora, ¿no? Sí. Pero al final, todos los estallidos sociales, todo lo que ocurrió en Chile, que se originó con una cuestión aparentemente sencilla, el aumento del transporte del metro, y sin embargo al final se constituyó una especie de revolución en Chile. ¿Hasta dónde llegaron? En la que llegaron a una Asamblea Nacional. Es más, recientemente un muy buen amigo intelectual me enviaba un artículo sobre el que se perfila como el próximo presidente de Chile, Gabriel Bosch, creo que es el apellido. Es un hombre que tiene 35 años. Él es producto de todas estas manifestaciones. Pero ¿qué ocurrió en definitiva? Y por eso lo traigo a colación, que había mucho apologista de la inversión y del capital dentro de la dictadura, y que ese es el mecanismo, que la dictadura es la forma como se puede sacar adelante a un país.
pero está visto, por lo menos en la experiencia latinoamericana, que la dictadura, con el bienestar económico en definitiva, solo genera desigualdad. Exacto. En definitiva, no puede ser, bajo ningún punto de vista, una opción. Y el mejor ejemplo, repito, es Chile. ¿Okay? Ahora mismo está sumido en una crisis porque hay un conflicto serio de poderes entre la constituyente que está elaborando la nueva constitución y el Congreso y el Ejecutivo, que el tema ahí es hasta de legitimidad. Entonces, un poco bajo lo que menciona Raúl y lo que le escribió este amigo García, tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Yo creo que nosotros tenemos necesariamente que apostar por la democracia. Irnos cerrando, ir destruyendo esa institucionalidad de la que mencionaba vos, que la mencionó en su momento Xiomara. Eso definitivamente nos lleva a una situación caótica en la que, como sucede actualmente, hay a veces hasta 5 instituciones del Estado que no se sabe con certeza a cuál de ellas le corresponde resolver un problema. Antes uno sabía a quién dirigirse. Antes incluso uno sabía quién era el funcionario que dirigía esa institución. Hoy ni siquiera eso. Nada sabe. Entonces, ¿qué ocurre? Hay un oscurantismo que el extremo, en mi opinión, fue el tema de meter dentro de la ley de secretos de Estado la adquisición de las vacunas. Escuché la vez pasada a uno de los diputados, el vicepresidente, creo que fue el doctor Pino, ¿cómo se llama? El doctor Pino. El oncólogo. Noé Villafranca. Noé Villafranca, sí. Es que es sobrino, creo, de Hugo Noé. Noé Villafranca, que dijo que iban a tratar de revertir en el Congreso esa decisión. Yo digo, ojalá por el bien del país, ojalá porque haya un mínimo, aunque sea una cuestión elemental de transparencia, para que un tema tan fundamental como ese se haga a la luz del día. Porque no podemos continuar en esta situación, nos está llevando ya a grados extremos. Y si se polariza aún más la sociedad hondureña, lamentablemente no solo se pone en riesgo el proceso electoral, Julio, sino que la convivencia, todavía mantenemos una convivencia pacífica, precaria, pero la mantenemos. Entonces, si se le siguen cerrando las puertas a la sociedad hondureña a los temas tan esenciales como el de la transparencia y de actuar a la luz del día, va a ser también muy difícil que los próximos gobiernos o que el próximo gobierno pueda revertir esa situación. Se va a volver bastante complejo. Créanlo, que este va a ser un problema bastante grande si no se toman medidas ahora mismo, bajo esta misma administración, que hay una alta dosis de responsabilidad. Por ejemplo... Solo deme un minuto. También la Iglesia Católica está opinando, diciéndole a la gente por quién o por quién no No, votar. pero la Iglesia o la jerarquía. Bueno, hay que distinguir en Honduras también. Bueno, pero aquí la máxima... El cardenal yo no creo que tenga autoridad para hablar de democracia en Honduras. Pero es el cardenal. Bueno, vamos a escucharlo después. Don Julio opina ahí sobre lo que dice el cardenal. El aborto es un homicidio, lo ha dicho claramente. Y aquellos que quieren y que piensan que van a obtener votos prometiendo, es como los que dijeran, la pena de muerte está abolida, pero queremos que vuelva. Y peor todavía, que venga la pena de muerte para el inocente, para el que no se puede defender. Se necesita vivir en el siglo XXI para tener una mentalidad tan obtusa. Pensar que van a obtener votos promoviendo el asesinato, el homicidio. Por eso es tan importante, lo decíamos el 15 de septiembre, tanto que nos llena de alegría pensar en el sabio Valle y lo que él hizo.
para nuestra independencia y para nuestro futuro. Pero esa sabiduría es la sabiduría de Dios, la sabiduría del Espíritu Santo, no la sabiduría de aquellos que piensan que con antivalores, con la violencia, con la muerte, con el asesinato del inocente o poniendo la jerarquía de valores al revés, van a ganar. ¡No! Ahí se ve claro. Si queremos lo mejor para nuestro país, hay que votar por aquello que consideramos lo mejor, no lo peor, no la muerte, no el asesinato, ni mucho menos los antivalores. Tiene la palabra Julio Navarro. No, yo creo que es admirable el cardenal. El cardenal, desde el pacto de muerte que hizo en el 2009, justificando masacres del golpe de Estado, mantiene sus posiciones. Y en eso, cardenal, hay que respetarlo, pues. Cada hondureño tiene el derecho de pensar y expresarse como quiera. Pero yo en Honduras no he escuchado ningún partido político que ha hablado de aprobar aborto y aprobar la muerte. Sí he escuchado posiciones políticas que hablan que hay que respetar los derechos de las personas. Y sí he escuchado posiciones que plantean que hoy hay derechos, cultura de las personas que no son tuteladas por el Estado, por la familia, por la comunidad, sino que son derechos inherentes al individuo, que pueden hacer de su vida, de su situación, lo que ellos consideren pertinente de acuerdo al marco de valores que tienen. Yo creo que el cardenal se ha convertido en vocero así, del gobierno, con esos planteamientos que tiene. Cardenal, es fácil hablar desde ahí de esa poltrona que tiene usted, que muestra los símbolos de riqueza de una iglesia, de una jerarquía enriquecida, con una iglesia de abajo empobrecida y en términos totalmente desiguales. Yo creo que, por honor a la verdad, un cristiano debe ser más consecuente con la verdad y no meterse, me parece a mí, en problemas de carácter político que más que traer unidad en la familia, traen división. Pero general, cardenal, usted desde el 2009 se comprometió con la muerte y es consecuente y eso hay que respetarse. Germán, ¿qué pensás de lo que ha dicho el cardenal? Bueno, yo pienso que más allá de que se coincida o no se coincida con las visiones, yo pienso que cuando se dicen cosas positivas tenemos que tratar de rescatar lo positivo. Yo coincido plenamente contigo, Julio, de que lo primero que debemos garantizar es el respeto a los derechos de cada ser humano, independientemente de que sea hombre, de que sea mujer, de que sea homosexual. Somos seres humanos y se tienen que proteger nuestros derechos de manera igualitaria. Ese es el primer punto que yo creo que coincidimos. Ahora, sí pienso con todo respeto que la forma en que se presentó este tema por parte de Xiomara Castro es impropia, no porque el tema no sea importante, sino que porque siento que en este momento hay cosas que son prioritarias a ese tipo de cosas. Tenemos que resolver primero temas educativos. Con la educación vas a resolver la posibilidad de tener un crecimiento económico, de tener la posibilidad de atraer inversión, de que las personas incluso tengan un criterio más amplio respecto a ese tipo de temas, porque el que no tiene una educación y no tiene un criterio y no tiene una cultura, difícilmente va a aceptar determinadas cosas que son, por decirlo, muy de avanzada en otros lugares y en otras sociedades. Bueno, de verdad, antes de pasarle a Milton, esto genera una polémica. Rápido la gente ha reaccionado. Dice Anthony Cruz, que no sea mentiroso ese licenciado Navarro, que Xiomara lo dijo, despenalizar el aborto. Yo vi esa comparecencia, no van a engañar a nadie. La gente de inmediato.
Eso que acaba de decir el analista es pura falacia de hombres de paja, puesto que no rebatió nada del tema del aborto, sino que atacó al cardenal. El feto está en el cuerpo de la mujer y no es el cuerpo y no es del cuerpo de la mujer. Sigue la gente aquí escribiendo, no los puedo leer todos, discúlpenme, pero Milton. Bueno, por supuesto que son temas bastante controversiales que muchas veces uno... No, pero recordó también cuando Pepe Lobo habló de la pena de muerte. Pena de muerte. Claro. Sí, así Recuerdo incluso que justamente la campaña nuestra en aquel momento, del Partido Liberal y con Manuel Zelaya Rosales a la cabeza, fue 100% contrario a esa posición, y yo creo que al final eso fue determinante en las decisiones del electorado, ¿verdad? Porque claro, habrán siempre sectores muy radicales en la sociedad que piensan que esas son las alternativas, matando gente, etcétera, ¿no? Pero, por otro lado, sin duda alguna, yo creo que, como sí lo señalaba adecuadamente Germán, en este momento, entrar en un debate de esa naturaleza, independientemente de lo que cada uno de nosotros piensa. Yo tengo mi propio criterio al respecto. Las personas que me conocen en privado saben de lo que yo creo al respecto. Igual lo tendrán todos ustedes, pero como que no es muy apropiado, no es muy adecuado estar cuando el debate fundamental en la sociedad hondureña es el de la economía, es el de las transformaciones del modelo económico que son fundamentales, es el de la democracia y la institucionalidad. Entonces, entrar en estos temas solo provoca más división y más conflicto en la sociedad hondureña, que yo no creo que sea necesario. Así es que pienso que, en concreto, Raúl, que Honduras tiene buenas opciones ahora. Es decir, tampoco pensemos, Julio, un poco por la plática que hemos tenido extra programa, que ya está esto definido con relación a quién va a encabezar una oposición. No, las cosas no son así. Hay candidatos que están creciendo y creciendo bastante, o por lo menos mantienen cierta estabilidad en su crecimiento, que se ha mantenido además con un nivel de discreción que me parece a mí bien importante, sin que eso implique que no hayan hecho la oposición que sea necesario, que se nota ya una diferencia en un partido político bajo una dirección que ha logrado unificar buena parte de su dirigencia o la gran mayoría de su dirigencia y militancia. Y eso de nuevo genera expectativas, que uno no puede tampoco soslayarlas. Pensar, yo escucho muchas personas, incluso gente amiga, que dice, no, es que esto ya está definido. Aquí al final va a ser Papi o va a ser Xiomara. No, yo no creo que las cosas sean así de sencillas. Es más, hay cierto triunfalismo de alguna gente que creen incluso que ya Papi está derrotado. Miren, el Partido Nacional tiene estructura. El Partido Nacional tiene dinero, tiene poder. Entonces, ya se hacen en los cargos, Milton. ¿Ah? Ya se hacen en los cargos. Y tiene dinero. No, ya mucha gente se hace en los cargos. Exactamente, ya están hasta pensando que van a ser ministros de aquí. ¿Cuántos cargos tuvo César Salgado en el gobierno de Mela? La vemos como 5. En algún momento era como 5 veces ministro. Ese hombre está listo. Entonces, lo que yo quiero decir con esto, Julio, es que tampoco menospreciemos a la gente. No, pues sí. Es decir, hay que ver qué es lo que el ciudadano pedestre, el ciudadano de a pie, el ciudadano común y corriente, las mujeres, los hombres, están pensando con relación a su futuro, a su bienestar, y quiénes son las verdaderas opciones para poder salir adelante. No hay un liderazgo en este momento en el país que aglutine a todos los sectores de oposición, no existe. No existe. Y aquellos que se dediquen a ofender, que se dediquen a agredir, la gente los está castigando porque están perdiendo simpatía. Y que además se dedica a insultar y agredir a otra gente de la oposición. Por Dios, no tiene ninguna lógica, no tiene ningún sentido. Cuando al final va a necesitar también de esta gente, en el supuesto de que fulano o sultano gane. Entonces, yo quiero concluir porque entiendo que estamos finalizando. Sí. Mi conclusión es la situación, y hasta voy a usar una frase,
que a menudo la utiliza el narrador deportivo, periodista Ponce Morazán, que le gusta mucho esto cuando dice la moneda está en el aire, en los partidos tanto de Liga Nacional como de la selección, ¿no? Las elecciones están todavía en el aire. Sí. Es muy prematuro. Miren, 68 días que faltan, muchas cosas van a ocurrir aquí en el país. Y eso va a ser determinante en la unidad interna y la estructura de los partidos políticos para poder visualizar o perfilar un futuro ganador en el proceso electoral. De acuerdo. Bien. Gracias, Milton, por su participación esta mañana, Germán. Bueno, yo pues no me queda más que decir que coincido en esto, y a la gente yo le diría, ¿verdad? Vayan a votar porque es un derecho y es un deber, y la patria necesita que la gente vaya a votar. Mediten su voto, voten por la persona de su simpatía, pero esperemos que la persona de su simpatía sea la persona que tiene las capacidades. Esa es mi primera parte. Mi segunda mención es a los partidos políticos. Consoliden, aglutinen, desarrollemos un crecimiento y rompamos todas esas divisiones que están llevando al país en un despeñadero que no nos lleva a ningún lado. Y siento que ya que no se aprobó la segunda vuelta, que era fundamental, señores, el que gane va a ganar con una proporción de votos pequeña. Consolide su gobierno invitando a los mejores hombres de cada uno de los partidos en una coalición nacional para que el país pueda desarrollar. Eso es lo siguiente. Y lo tercero para ellos, vuelvo a repetir, conviértanse en vigilantes de que el proceso electoral sea transparente. No se conviertan en ganadores desde ya y en personas que van a empezar a pelear por una victoria que puede o no puede ser, porque lo que necesitamos es unidad de criterios, una elección transparente y, reitero, unidad nacional. Sé que es difícil, pero el hecho de que una persona piense diferente no la va a convertir en mi enemigo. La democracia y el crecimiento intelectual y de cualquier naturaleza viene de la riqueza de todas las ideas que me puedan aportar, y creo que es importante que venzamos ese fantasma y logremos avanzar como hondureños, independientemente de las diferencias que tengamos. Encontremos las cosas que nos unen y vayamos desechando las cosas que nos dividen. Excelente programa y panelistas, dice Alfredo Montalbán, Escobar Montalbán. Saludos a todos, en especial a Milton Jiménez. Gran programa. Gracias. También aquí me escribe el abogado, el licenciado Juan Ramón Rivera, dice: excelente programa, saludos a los panelistas, especialmente a Milton. Ojo, hablar del voto útil es importante. Don Julio Navarro, sus análisis finales. Raúl, yo creo que en este tiempo que falta habría que obligar a los candidatos que hablen de qué van a hacer, El cómo lo van a hacer, en qué tiempo lo van a hacer y cómo lo vamos a verificar. Y no estar nada más reaccionando sobre elementos de carácter cultural que dividen a los hondureños y que lamentablemente la jerarquía católica se presta a eso. Yo creo que vamos a elecciones. Los organismos que dirigen el proceso electoral, yo creo que han estado cumpliendo su papel y ya no hay duda de que vamos a elecciones. Yo solo tengo la duda que si la ENE o CONATEL pueden estropear el proceso electoral el día de las elecciones. Y debíamos de buscar mecanismos de cómo alguien, una institución, supervisa o controla esas instituciones. Porque Honduras necesita elecciones para que salga un gobierno realmente estable y que le dé certidumbre a las políticas que debemos ejecutar para salir de la difícil situación en que estamos. Muchas gracias a don Julio Navarro. Me voy a un resumen. Gracias. Aquí hay una última. Mi compadre Luis Calderón me dice: excelente el programa que has tenido esta mañana con los tres panelistas de nivel. Voy a un rápido resumen de lo que ha ocurrido en las últimas horas.
Voy al norte del país, sigue muriendo gente por COVID, cuidémonos del COVID, sigue muriendo la gente por el coronavirus. Shirley. Buenos días, licenciado Raúl Valladares. En el foro La Entrevista me acompaña la doctora Evelyn Bueso, coordinadora del triaje de Infoc. Y es que afortunadamente en las últimas semanas se ha reducido considerablemente el número de ingresos en la unidad de estabilización. ¿Es así la situación? Es así la situación. En la última semana hemos visto un descenso de los pacientes que acuden a sala de estabilización y a consulta ambulatoria para la COVID-19. Estamos satisfechos, si se puede llamar, porque esto va para abajo. Esperamos de que continúe así. Afortunadamente los cupos también están fluyendo bastante rápido, los pacientes se van al hospital, solo duran algunas horas en la sala de estabilización. Importante mencionar que ya está haciendo efecto el vacunatón que se está haciendo los fines de semana, la gente está recurriendo más. Así es, yo creo que de tanto llamado la gente está recurriendo a vacunarse y eso es algo bastante positivo, y también que los jóvenes ya se estén vacunando también es algo que nos da esperanza para continuar en esta situación y que vaya disminuyendo. Sin embargo, siempre hay decesos por esta enfermedad. Siempre hay decesos de las personas no vacunadas, de las personas que asisten muy tardes a las salas de estabilización y lamentablemente ya el daño que tienen es irreversible. Muchísimas gracias a la doctora Evelyn Bueso en relación pues, a la situación del COVID en estos momentos en estos centros asistenciales. De momento yo retorno con ustedes al foro. Buenos días. Cierto, hoy uno de mis analistas, don Julio Navarro, hablamos extraforo de las cosas que están ocurriendo en la Mosquitia. Oigan bien, a 3 ascienden ya los fallecidos tras los hechos ocurridos la semana pasada en la Mosquitia. Gracias. Muy buena, licenciado. Y los gentiles televidentes de La Entrevista. Me encuentro con Mirna Gould. Ella es vicepresidenta de MASTA, esta organización de misquitos que defiende los derechos humanos de estos pueblos. Y bueno, ya a llevar los restos del señor Eric Barú Rivera. En ese proceso estamos, lastimosamente, esta es la tercera persona que muere, producto de este ataque indiscriminado de la Fuerza Aérea de Honduras a una población civil. Quiero aclarar que aquí no hubo ningún enfrentamiento con los narcotraficantes, como ha querido decir el vocero de las Fuerzas Armadas. Esa es una gran mentira. Tampoco la lancha traía cocaína, tampoco. Quiero hacer una denuncia. En el Hospital Escuela han maltratado a nuestros heridos. Los han estigmatizado diciendo lo que son narcotraficantes y han tardado para atenderlos. Esa denuncia me la hizo los dos que ya están de alta y tenemos en una iglesia aquí en Tegucigalpa 2 heridos y los familiares que en el Hospital Escuela están maltratando a los heridos misquitos que han traído producto de este ataque indiscriminado del Ejército de Honduras a una población civil. El señor Barú de Puerto Lempira lo trasladaron ya grave en una situación complicada. Lastimosamente anoche alrededor de la 1 perdió la vida. Gracias a Mirna Gould. Ella es la vicepresidenta de MASTA, una organización que defiende los derechos humanos del pueblo misquito, dando a conocer sobre esta situación que se ha vivido y pues ya están por retirar los restos del señor Eric Barú Rivera, quien murió en el Hospital Escuela. Aún quedan otros misquitos allí en ese Hospital Escuela recibiendo atención médica. Con este informe, licenciado, regreso a usted, con usted y los gentiles televidentes de La Entrevista. Buen día. Buenos días a Giovanni Villalobos. Ese es otro tema que los gobernantes que vengan deben visualizar. ¿Qué hacer con la mosquitia? El otro día vi que unos pescadores también estaban detenidos y me preguntaba yo, ¿y esta gente tan pobre que no hay trabajo, que no hay acceso, qué va a hacer? Ir a pescar. No es fácil. Ojalá tengan solución o busquen solución para la mosquitia el próximo gobierno, sea quien sea. Yo me acuerdo que Hondutel hace muchos años decían los gerentes que cambiaban en vez de dólares a yenes porque tenían tanto dinero afuera Hondutel que había que cambiarlo a yenes para que tuviera más rentabilidad el dinero en los bancos en el extranjero. Pues eso fue hace muchos años. Hoy, 20 de septiembre del 2021, los empleados de Hondutel están amenazando con tomar medidas más duras porque ya ni siquiera les pagan. Cerramos. Buenos días, Víctor Valladares.
Muchas gracias a usted y los televidentes de la entrevista, y me acompaña Ela López. Ella es secretaria de actas de la seccional 1 del Sindicato de Trabajadores de la Estatal Telefónica. Pues siguen con este problema, no les han pagado ni tan siquiera el 14º mes de salario. Así es, señor periodista, buenos días. No nos han pagado el mes de agosto, el mes de septiembre, la nivelación del salario mínimo, también el cumplimiento de la cláusula 49. El señor gerente ha manifestado que esto es cuestión política. Le pregunto, señor gerente, la cuestión política que está viviendo a nivel nacional los partidos tradicionales, entonces nuestro salario, ¿a dónde lo está enviando? Porque ese es el evento que estamos enfrentando, la política de los partidos tradicionales. Aquí no estamos diciendo de que el dinero se está invirtiendo en otros asuntos. Nosotros como empleados de Hondutel exigimos, reclamamos. Y recuerde, señor gerente, que en la palabra de Dios dice que el que niega el salario mínimo acarrea maldición. Muchas gracias. Ela López, ya lo escuchó usted, pues esta situación que están atravesando en estos momentos los trabajadores de la empresa hondureña de telecomunicaciones. Licenciado, yo regreso con usted al ser principal de la entrevista.